Pecho de cerdo con lentejas. Estoy contento porque vamos a hacerle una buena guarnición a las lentejas. Yo no sé si el protagonista de este plato son esas lentejas, que sabéis que era la base, bueno, de la alimentación de las centurias romanas, nada más y nada menos. El mismísimo Heródoto nos contaba que además también eran la base de los obreros que construían las pirámides de Egipto. La base de aquellos hombres que estaban ahí trabajando como auténticos titanes eran lentejas, eran cebollas, era cerveza y sobre todo era pan. Se alimentaban de esos 4 ingredientes. Y es verdad que la lenteja, esto de que las comes o las dejas, yo creo que al final, bueno, pues quien inventó ese refrán tan absurdo sería alguien que seguramente nunca las había disfrutado con un pecho de cerdo como este que está aquí. Porque si haces unas lentejas con pecho de cerdo, yo creo que al final no existiría ese refrán tan absurdo de las comes o las dejas. Nos encantan, no sé si es comida de viejas, pero en este programa la verdad que las lentejas nos alucinan. No solamente las lentejas, sino también sabéis que las alubias, los garbanzos, toda la legumbre nos entusiasma. Esto los franceses le llaman petit salé. Petit salé, y en este caso le hemos puesto un nombre, bueno, pues de Robin Foodiano, que es pecho de cerdo con lentejas. Aquí tengo, bueno, pues un buen pecho de cerdo. Al final esto es, bueno, pues el tocino fresco del pecho de cerdo. Hay que intentar que sean las partes más magras, porque hay unas partes que son, bueno, pues tienen magro, pero tienen sobre todo mucha grasa. Y lo que hay que pedir al carnicero es, bueno, pues pecho de cerdo, tocino de cerdo fresco, pero sobre todo partes que tengan mucha carne, que tengan magro, porque es importante, bueno, que luego, bueno, pues cuando cortemos este pecho sobre la tabla ya, sobre todo chicha, y que no sea todo tocinaco. Y para hacer este pecho de cerdo con lentejas, lo que me hace falta es este pecho fresco, que pesará en torno a los 2 kilos, kilo y medio, 2 kilos. Me hace falta sal y pimentón, porque lo que vamos a hacer es una especie como de salmuera rápida, porque habitualmente el petit salé o este tipo de platos con lentejas se solía hacer con productos derivados de la matanza. Esos productos que se metían en salmueras, en salazones, con pimentones, con, bueno, pues con pimientas, con un montón de especias, hierbas, un montón de historias, y que se solían poner, bueno, pues a orear en los desvanes, en las gambaras y todos estos rollos. Normalmente se suelen hacer este tipo de historias pues con lacones, con orejas secas, con este tipo de rollos. Lo que pasa es que nosotros, a partir de un pecho de cerdo fresco, lo que vamos a hacer es hacer una especie como de salmuera rápida, que va a estar unas 6 horas en la nevera, y para ello nos vamos a ayudar de una buena cantidad de sal, una sal gorda, sal marina gruesa, y luego vamos a utilizar, bueno, pues un buen cancarro de pimentón. Podéis utilizar pimentón dulce, pimentón pimentón picante, o una mezcla de los dos, o lo que queráis. Aquí podéis imaginaros que las especias y las legumbres pueden variar en función de vuestros gustos, porque si por ejemplo añadís a este pecho de cerdo en vez de sal, pero en vez de pimentón, por ejemplo, le añadís un ras el hanout o una harissa, una historia de estas, podéis convertir este pecho de cerdo en una especie de historia moruna. Y lo mismo, en vez de utilizar esa lenteja, lo cambiéis por garbanzo, que el garbanzo sabéis que también es una legumbre muy del norte de África, que gusta mucho a los marroquíes y a los tunecinos y todas estas historias, y convertís el petit salé o el pecho de cerdo estofado con lentejas, bueno, pues en algo pues como muy norteafricano, con el concurso, por ejemplo, de ese ras el hanout y de esos garbanzos. Lo mismo, si de repente queréis hacer, estos son buenos trucos, si por ejemplo queréis hacer un pecho de cerdo que al final tenga el gusto como del Oriente Lejano, que tenga un gusto como a la India más profunda y a las provincias de Rajastán y todas estas historias, lo que tenéis que hacer es sustituir el pimentón que yo he añadido, que es un pimentón extremeño muy, muy de la tierra, pues lo sustituís, por ejemplo, por un curry. Utilicéis la misma proporción de sal gorda, que veis que no he pesado, pero que hace falta que haya buena cantidad de sal. Y en vez de añadir pimentón de la Vera, pues mezcláis con un buen curry. Y al final le dais al pecho de cerdo, bueno, pues el gusto de la India, el gusto del curry. Y lo mismo, en vez de utilizar lenteja normal o utilizar un garbanzo, lo que podéis hacer es utilizar, bueno, pues yo creo que una de las legumbres más fundamentales de la cocina hindú, que es la lenteja coral, que sabéis que es una lenteja como de color rosa, rojiza, muy presente en esa cocina vegetariana que tanto nos gusta, porque es verdad que si hay una cocina espectacular vegetariana en el mundo, yo creo que es la de aquellas provincias, la de aquella zona del mundo. Así que podéis customizarlo en función de vuestros gustos, como os dé la gana. Luego también habéis visto que encima del cuero del pellejo fresco de cerdo lo que he hecho es, bueno, pues con el cuchillo le he hecho una especie como de damero, unas incisiones con el cuchillo sin entrar demasiado. Le podéis decir al carnicero que os lo haga. Y es importante que hagáis esta historia porque por esos huecos, bueno, pues le va a entrar todo el adobo y le va a entrar toda la sal a nuestro pecho de cerdo. Pequeñas astucias, pero todo esto os lo ahorráis si, por ejemplo, arranquéis con un buen lacón seco, que sabéis que tenéis que poner a desalar porque el lacón seco tiene mucha sal, lo metéis en un agua, lo desaláis, o cualquier otro producto, bueno, pues en salazón de cerdo, una buena costilla, lo que fuera. El tinglao es tener esto bien cubierto en la nevera, con la sal y con este pimentón bien masajeado, tenerlo por lo menos 6 horas. A las 6 horas
Bueno, pues lo que saquéis de la nevera, importante al frío, porque esto es carne fresca. Y os digo que a las 6 horas lo que saquéis de la nevera es esto, que ya le he quitado el exceso de pimentón y de sal, y lo que saquéis es un pecho que ha empezado a soltar ya, bueno, pues el jugo que tiene el cerdo, y al final lo que ha hecho es empezar a embeberse en todo este gusto de, bueno, pues del pimentón y de la sal. Imaginaros el curry o la garam masala o el ras el hanout o lo que fuera. Y lo que hacemos es, con este pecho, que es el mismo pedazo que tengo ahí en la tabla, lo que hacemos es acercarlo a la fregadera y darle un lavado. Luego a esta preparación, en el transcurso de la cocción no le vamos a añadir sal al agua, porque daros cuenta que este cerdo, con estas 6 horas de salazón en la nevera, con esa sal gruesa y con ese pimentón ya le ha dado tiempo suficiente como para que no tengamos que añadir sal a la preparación, al agua que vamos a añadir aquí al fondo de esta cazuela que tengo a mi derecha. Bien lavado, ya habéis visto, sigue teniendo esta tonalidad rojiza. Pero bueno, le quitamos ese exceso de sal y ese exceso de pimentón. Lo que hacemos es meterlo en el fondo de una cazuela con el cuero hacia arriba. El cuero me refiero a... bueno, pues al pellejo. El pellejo de cerdo, que es ese cuero tan rico que se convierte en torrezno cuando lo tostamos. Y que si no os mola, le podéis decir al carnicero que lo elimine. Es importante que tengamos en cuenta que no estamos haciendo una sopa, Estamos haciendo... bueno, pues una especie de guiso. Una especie de guiso. Y sobre todo el protagonista de esta historia es la lenteja. Digo que no le deis esto carácter de sopa para que no os paséis con el agua que vais a añadir a la cazuela. Como habéis visto, justo he cubierto lo que es la pieza de carne con el pellejo hacia arriba y en ningún caso, bueno, pues hagáis mucho caldo. A no ser que queráis hacer un caldo sustancioso de pecho de cerdo, pero luego lo que tenéis que hacer es, cuando pasen 50 minutos con este cuero hacia arriba y de cocción de este pecho, que luego continuará guisándose con el resto de elementos, digo que si queréis cubrir y tener más caldo, lo que habrá que hacer en la segunda parte, cuando añadimos el resto de ingredientes, es eliminar de esta cazuela bastante caldo, porque nos hace falta justo el agua suficiente como para guisar esas lentejas, pero no para guisarlas como para comerlas de cuchara en plan potaje, sino para guisarlas justo como si estuviéramos haciendo un risotto o una historia de estas, porque al final el fondo tiene que tener cierta jugosidad, pero no tiene que ser una sopa ni un potaje, tiene que ser una especie como de lenteja guisada que luego serviremos con toda la contundencia de nuestro pecho cocido. 50 minutos, como digo, nada de sal, cubrimos y vamos a esperar que arranque el hervor y lo vamos a tener 50 minutos cociendo. Fácil hasta ahora, no me digáis que no. Luego además tengo otros ingredientes. Tengo un bouquet garni, que sabéis que es algo que nos gusta mucho, el ramillete compuesto, como nos explicaban en la escuela de cocina, relleno de laurel, de tomillo, al final, bueno, pues muchos tallos de perejil. Alrededor habéis visto que lo que abraza el ramillete aromático, bueno, pues son pellejos de puerro. Y dentro podéis meter lo que queráis, hierbas aromáticas, podéis meter romero, podéis meter lo que os apetezca. Luego tengo unas cebollitas que también le añadiremos luego en la cocción. Tengo más o menos un par de puñados de lentejas. Tengo un poco de vino blanco, perdón. Tengo unas salchichas frescas. Esto normalmente se suele hacer en la Francia republicana, se suele hacer con salchichón fresco de ajo, que es un embutido que aquí no se suele hacer, que es muy sabroso, que suele ser un salchichón bastante grueso, que se suele consumir cocido, escurrido y frío, y que está muy rico. Es un salchichón, se suele llamar salchichón fresco de Lyon, que está riquísimo. Como aquí no tenemos, yo lo que le he dicho al carnicero es que me haga unas salchichas bien gruesas y bien cargadas de ajo. Así que esto lo podéis comprar en cualquier carnicería. Tengo además un poco de mantequilla y un poco de perejil que añadiremos justo al final. Y luego tengo apio, que he cortado con sus hojas y todo, y un par de zanahorias frescas que estoy cortando al bies, que añadiremos en cuanto pasen estos 50 minutos de cocción. Qué pelmas, oye. Pero cómo me gusta esto, cómo me gusta estar con vosotros y sobre todo cómo me gusta cocinar y transmitiros toda la felicidad hasta el sofá de vuestras casas. Ya lo dijo Joseph Conrad, un auténtico crack. Dijo que los libros de cocina, el único fin que tenían eran el bien de la humanidad. Estoy seguro que si Conrad estuviera ahora mismo sentado en un sofá viendo un programa, diría lo mismo de los programas de cocina. El único bien de un programa de cocina es la dicha de la humanidad y la bienestar de cada uno de los anormales que pisamos este mundo que se llama Tierra. ¡Viva Rusia! Aquí estoy, 50 minutos, nuestro pecho estará cocido o medio cocido y seguiremos. Robin Food. Las lentejas y el cerdo, vaya momentos de satisfacción nos han procurado en este programa que se llama Robin Food. Fijaros qué fotos impresionantes están apareciendo ahora mismo en pantalla.
ese cerdo a la sidra, joder, cerdo a la sidra, qué bueno, lo hicimos hace mucho tiempo ya. Aquella costilla, la cuchara que marcó época, aquella costilla de cerdo que estaba primero cocida en un caldo, luego con aquel caldo hacíamos una especie como de jugo de cerdo muy reducido y la confitábamos en el horno, glaseando la costilla que quedaba como si fuera mármol de Carrara, impresionante. Luego también acordaros de aquella ensalada de lentejas y luego también, bueno, de aquel foie gras que hicimos con lentejas. Y luego no nos podemos olvidar nunca de las manos de ministro, de las manos de cerdo, que en este programa hemos hecho de mil maneras. Aquellas que estaban como glaseadas con aquella ensalada encima de hierbas, yo creo que eran algo realmente alucinante. Y en este guiso, en este pecho de cerdo con lentejas, se juntan dos ingredientes fetiche. Las lentejas, que llegan por Saturno, y luego el pecho de cerdo que llega por Plutonio, se mezclan y da como resultado algo realmente extraordinario. Aquí tengo mi pecho de cerdo que lleva más o menos 50 minutos hirviendo. Habéis visto lo que os he dicho antes. No he echado mucho caldo, o mucha agua, perdón, y al final en 50 minutos de cocción le da tiempo al pecho de cerdo a empezar ya a hacerse, a cocinarse. Le doy la vuelta, antes estaba con el cuero hacia arriba y ahora le he puesto el cuero hacia abajo. Y como os digo, justo el caldo suficiente como para que se me cocinen ahora las verduras y las lentejas. Esto no es una sopa, no es un potaje, sino que es un pecho de cerdo con una guarnición de lentejas. Por eso, si habéis añadido mucha agua, porque lo que queréis era sacar de aquí un caldo sustancioso, es el momento de tener algo un bol o un tupper, coger un cucharón, sacar el exceso de caldo y más o menos dejar esta cantidad, justo un poco por debajo de lo que es el ras del propio pecho de cerdo. Importante, ahora cuero hacia abajo y lo que hacemos es añadir el apio, las zanahorias. Joder, esto es un platazo, qué nervioso. Vamos a añadir también el ramillete aromático. Vamos a añadir las cebollitas. Vamos a ir apartando cosas. Vamos a añadir un buen chorrete de vino blanco, generoso. No tengáis, tampoco estéis agobiados con lo del exceso de caldo y todas estas historias. Proseguís con la cocción y si luego, cuando pasen estos 30 minutos con la legumbre dentro, veis que todavía sigue habiendo exceso de caldo, ya habrá tiempo de escurrirlo, no os preocupéis. Añadimos los 2 puñados, en este caso de una lenteja verde, que es una lenteja muy pequeñita y muy sabrosa. Y lo que hacemos es meter, bueno, pues nuestras 3 salchichacas. Que vamos a meter, por ejemplo, aquí. Acordaros, nada de sazonamiento. Porque la salmuera que le hemos procurado ese masaje maravilloso al pecho de cerdo, esa salmuera ya ha sazonado suficiente la carne y sobre todo nos está dando mucha salinidad a lo que es el caldo. Y en todo caso, si hiciera falta añadir sal, la añadiríamos al final. Ya veis qué pinta tiene esta historia. Cubrimos y más o menos dejamos otros 30-40 minutos a que se nos hagan las lentejas, que se nos termine de hacer el pecho de cerdo, que se nos cocine bien la verdura, que esas salchichacas estén en su punto. Y cuando pasen 30-40 minutos más o menos, que veáis que la lenteja ya está tierna, importante que la cocción sea muy suave, que no sea borbotón muy fuerte, para que no reviente el grano de la legumbre. Estamos aquí, escurrimos el pecho y rematamos nuestro plataco de lentejas, que era lo que comían aquellos constructores de pirámides y lo que comían las centurias romanas. Rabbit Food. Si ahora mismo hay algún televidente que es de la Auvernia, algún auverniatarra que esté sentado ahí en un sofá, que es una zona muy pobre de Francia, pero muy rica en productos y sobre todo muy rica en paisajes, estará flipando, porque yo creo que este es uno de los platos, bueno, yo creo no, es uno de los platos típicos de aquella zona. Pero esto es algo que viene repitiéndose en muchísimas culturas y muchísimos países, porque como os he dicho antes, bueno, pues un cerdo, que antes os he hablado de lacón, un cerdo curado con una salmuera y tal, yo creo que al final matanzas, bueno, pues en la Europa cristiana de Occidente yo creo que se hacen absolutamente, bueno, pues en todos los países. Sacamos el pecho de cerdo de dentro de la cazuela y este es el punto, habéis visto, He hablado antes de que esto no es un potaje, esto no es una sopa, por eso la lenteja tiene que tener, bueno, pues un punto como si estuviéramos haciendo una especie como de risotto, que no quede seca, pero que quede con justo el punto justo de caldo. Por eso no tengáis ningún problema si descubrís la cazuela, veis que el pecho está cocido, que la salchicha está hecha y veis que todavía hay mucho caldo aquí, no tengáis ningún problema en meter un cazo, en retirar ese exceso de caldo que podéis utilizar para hacer otra preparación o mezclar con ese exceso de caldo que vais acumulando de la cocción anterior. Y al final el punto tiene que ser, bueno, pues este, que habéis visto que la lenteja, a la que le ha hecho falta, he dicho antes 30-40 minutos, ha estado por lo menos 45 minutos, de cocción. Fijaros qué puntaco tiene esto, Impresionante. Y por eso, en un momento dado, si veis también que hay exceso de cocción, exceso de caldo, lo que vais a hacer es arrimarlo a fuego, dejar que vaya hirviendo a fuego suave y que ese exceso de caldo se vaya evaporando. Vamos a añadir aquí un poco de mantequilla fría
que va a terminar de ligar la historia. Si estáis a dieta y todos estos tinglaos, olvidaros de la mantequilla fría. Vamos a añadir también un chorrete de vino blanco que le va a dar cierta acidez a esta historia. Que sabéis que es algo que nos mola bastante. Y daros cuenta, bueno, pues que aquí hay todo un circo de cebollitas, de apio, de zanahorias. Añadimos perejil a cascoporro. Y vamos a pimentar también, generosamente. Rectificamos el sazón. ¿Qué pinta tiene, eh? Buah. Está súper sabroso, está impresionante. Lo que vamos a hacer es dejar unos segundos que hierva mientras vamos cortando nuestro pecho de cerdo. ¿Qué os parece el tema? Néctar imperial, eh. Joder, qué bueno. Silencio, porque esto es como la ceremonia de... Me río yo de la ceremonia del té japonés, ¿eh? Esto sí que es una ceremonia que tardamos menos tiempo y está más rico que el té, mucho más rico. Como escupe, como dice Martín, toda la grasa en nuestras salchichas. Y lo que vamos a hacer es, en ese plato, que yo creo que es un plato de ración, vamos a colocar, vais a ver. Voy a apartarme esto de delante. Vamos a colocar una ración como para 2 personas. Fijaros, hay que nectar. Vamos a colocarnos una ración como para, bueno, 2-3 personas. 2-3 a escolares, diría yo. Y lo que vamos a hacer aquí también es colocar, por un lado, un pedazo de pecho y un pedazo de salchicha, como para 2 personas, como os he dicho, y dentro de la cazuela, con el resto de lentejas, con todo ese gustazo, el resto del embutido. Apartamos. Último golpe de pimienta. Y aquí tenéis un pecho de cerdo con lentejas. Comida de viejas, las comes o las dejas, decían. Joder, no sé con qué comerían las lentejas, pero si el que hizo el refrán se hubiera zampado esto, refrán inexistente. Baja, baja.